un ambiente lluvioso de mayo hasta llegar al punto de la penca. Claro. Y ahí, pues, la idea no era tener la conferencia de prensa esa noche, como lo hemos recordado en una y otra ocasión. La idea era tener la conferencia de prensa al día siguiente. Sin embargo, de pronto, de súbito, ya entrada la noche, tipo 6 de la tarde, aquello oscurecido, alguien dijo, el comandante desea hablar. Esta persona llevaba una valija metálica. Me gustó como fotógrafo, una valija muy bonita. Me llamó la atención cuando él entró al lugar que vos decís, la pulpería, no me acuerdo qué era, este señor, y compró unas bolsas plásticas negras para echar la valija. Y digo, eso es más rara, ¿por qué? Por supuesto, ¿qué es lo que llevaba ahí? Fue una falla estratégica de los contras, porque dice el OIJ que si en ese momento de abordar los botes, los contras revisan, el tipo que llevaba la bomba despistadamente la hubiera arrojado al río y no pasa lo que pasó. Es que esa era la rutina. O sea, sí, antes no había nada de eso. No había revisión, confianza. Éramos muy confiados. Exceso de confianza. No había pasado nada. Claro. Cuando vos, Fonseca, estabas entrevistando a Pastora en ese momento, sentiste algo que te estorbaba en el pie. Fue la bomba que él había puesto, él ya la había colocado. Entonces vos le diste una patada. ¿Te acuerdas de eso? Ahí desviaste el ángulo de la bomba. Entonces, yo tenía camarógrafo, el que murió, más descanse, ¿verdad? Por supuesto. A Jorge, sí, con la cámara encima mío. Yo estaba tomando fotos y ahí no había ningún problema, yo tomando fotos y él filmando. Cuando yo me doy cuenta, yo necesito tomar fotos sin color. Y le digo, Jorge, cuídame el campo. Me lo cuidó para toda la vida. Hay otra versión que creo que es la que maneja el OIJ, o por lo menos inicialmente en aquellos años, de que fue Rosita a la hora de acercarse a Pastora a darle la taza de café, la que movió la valija y cambió el ángulo a la hora de la explosión. En ese preciso instante, esa luz blanca que me envuelve se convierte a roja incandescente, es donde empiezo a quemarme. Yo siento que me quemo, entonces yo me enconcho y siento que pego en una pared y que caigo. Y cuando caigo, la choza se está moviendo, no sé si lo recuerdan, que estaba como en un vaivén. Yo digo, pero ¿qué está pasando aquí? Tembló, es un terremoto, ¿qué fue lo que pasó? ¿Verdad? La mente busca soluciones donde no hay, y oigo los disparos y yo grito, y ahí se oye en el video que yo grito y digo, no disparen, porque el miedo mío era que en esa locura y en esa oscuridad se iban a pegar a uno de nosotros tras de todo lo que había pasado. Este hecho tan lamentable también sirvió para elevar aún más el reconocimiento de nuestra sociedad al ejercicio periodístico, al ejercicio de la labor periodística, de tal manera que cada 30 de mayo se está recordando el Día del Periodista Costarricense como un elemento de reconocimiento a un oficio que es muy riesgoso, muy sacrificado, expuesto a todo tipo de contingencias, de peripecias, pero también que es un oficio que en el final nos deja una alta retribución de responsabilidad con nuestra sociedad. Ni en Nicaragua, a través de esa denuncia que está vigente y que no han hecho nada los sandinistas ni la Procuraduría, allá no se ha hecho nada. Y aquí, respecto al vacío de complicidad del que más o menos habla la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, tampoco, hasta donde sabemos, ha trascendido nada por parte del Ministerio Público. Y mientras ese vacío no se llene, el caso en ninguna parte va a avanzar. Pero donde tiene que llenarse para seguir en otras instancias, si fuera el caso y tuviéramos tiempo para ver algún día la mano de la justicia, mientras eso no se llene, nada va a cambiar ni nada va a avanzar desde el punto de vista legal.
y lo vivimos en aquel momento, hace 38 años, pero lo estamos viviendo en las cercanías más inmediatas. Es decir, la ola de crímenes de periodistas en México, la represión contra periodistas en El Salvador, la represión contra periodistas en Nicaragua, ni qué decir en Cuba, en Venezuela, en ciertas latitudes donde por solo el hecho de ejercer periodismo independiente, usted es sospechoso de ser enemigo del régimen, nos demuestra que nuestro oficio es de suma importancia para la sociedad, pero de sumo riesgo. El Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica te respalda, porque vamos en una misma dirección. En el Colper agremiamos publicistas, relacionistas públicos, diseñadores publicitarios, productores audiovisuales, técnicos de imagen, animadores digitales y periodistas. Nuestra misión es apoyar el ejercicio profesional de los comunicadores, bajo principios éticos y de excelencia. Velamos por la libertad de prensa y de expresión para el fortalecimiento de la democracia. Al formar parte del Colper obtenés importantes beneficios: uso de consultorio médico gratuito, estudio de grabación, sala de reuniones y sala de capacitación. Ofrecemos charlas, conversatorios y educación continua para nuestros colegiados. Además, podrás disfrutar del centro de recreo ubicado en la Garita de Alajuela. Como miembro del Colper también podés disfrutar de las ventajas del Fondo de Mutualidad, como préstamos personales, créditos para salud, educación y hasta tratamientos estéticos. También hay subsidios por nacimiento de hijos, fallecimientos de familiares y fondo de retiro, entre muchos otros beneficios. La Junta Directiva se renueva cada 2 años, para lo que existe un Tribunal de Elecciones Internas, así como el Tribunal de Honor y Ética, encargado de velar por el buen comportamiento de nuestros agremiados. Conoce más sobre nosotros en www.colper.or.cr o seguinos en nuestras redes sociales. ¡Somos Colper! A nombre de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica, les damos una calurosa bienvenida a este acto conmemorativo del Día Nacional del Periodista Costarricense. Saludamos a quienes nos siguen por las redes sociales y agradecemos la compañía de estudiantes de la Universidad Latina de Costa Rica, Universidad de Costa Rica y la Universidad Internacional de las Américas, UIA, y les damos la bienvenida a quienes dirigen y coordinan estas carreras. Desde el 2010, por decreto ejecutivo, se conmemora a todas las personas perseguidas, atacadas y asesinadas a causa del ejercicio profesional y de los derechos de libertad de expresión, de prensa y de acceso a la libre información. Es una fecha para recordar que el atentado de la Penca, perpetrado el 30 de mayo de 1984, continúa impune y que fue el primer atentado terrorista de la historia perpetrado contra periodistas en su ejercicio profesional. Mucho ha cambiado desde 1984. La revolución tecnológica está modificando la producción y distribución de noticias en todo el mundo. Por eso decidimos reunirnos por primera vez el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y las áreas de periodismo de las universidades de Costa Rica, Internacional de las Américas y Latina, para conmemorar este día con la mirada puesta en el futuro y realizar el conversatorio llamado Periodista 360 en la era digital. 5 periodistas con una amplia trayectoria compartirán sus experiencias con quienes tendrán en sus manos la transformación del periodismo en el país, el estudiantado. Cedo la palabra a Loren Jiménez Cordero, tesorera de la Junta Directiva, quien nos acompaña para brindar un mensaje.
Buenas tardes, estimados agremiados que nos siguen por las redes sociales, estudiantes y directores de la carrera de la Universidad de Costa Rica, Universidad Latina y Universidad Internacional de las Américas, UIA, compañeros de junta directiva y panelistas. Es un honor recibir en esta casa a tantos jóvenes. Nos llena de satisfacción saber que están cumpliendo un proceso que los comprometerá a ejercer de manera profesional, responsable y ética, porque sin duda eso es lo que necesitamos, más y mejores periodistas. Reconocemos sin duda el valioso acompañamiento que les brinda hoy las universidades en la formación que reciben de parte de otros profesionales. En el ejercicio de la labor periodística siempre implica riesgos. Bien lo saben Rogelio Fernández Buell, Óscar Cordero Rojas y Jorge Vargas Llené, quienes entregaron su vida en el cumplimiento del deber periodístico. Celebramos este conversatorio en el Día del Periodista Costarricense, recordando a las víctimas y sobrevivientes del atentado de La Penca del 30 de mayo de 1984, el primer atentado a una conferencia de prensa. Hoy los periodistas siguen enfrentando a retos de todo tipo y mantienen expuestos a sufrir ataques, violencia e insultos. Pero el periodismo debe mantener de manera respetuosa y con ética, pero incómodo para aquellos quienes pretenden acallar la voz del periodismo serio, veraz y objetivo. Bien dice la comunicadora española Rosa Montenegro que un periodista debe hacer jamás una sola pregunta cuya contestación no quiera saber. De esa curiosidad genuina, de ese interés de desvelar lo que hay más allá, nace un buen periodismo. Coincidimos con ella en que el periodista debe tener esa ambición. Creemos que los retos de hoy se centran en la lucha contra la desinformación. Hoy se habla desde este auditorio sobre el periodismo 360, porque lo digital continúa generando una transformación en la forma de comunicar, que ahora requiere de comunicadores creativos e innovadores, con nuevas herramientas y habilidades, que conozcan tanto de medios como de las multiplataformas, lo que como resultado nos permite dejar de lado la comunicación unidireccional y lineal. El periodismo 360 nos invita a entregar la información en las diferentes plataformas, con elementos de diferenciación, porque la actualidad no es suficiente contar solo los hechos. Para ello se debe agregar elementos que permitan al usuario informarse y vivir la noticia desde esa primera persona y forma inmersiva. Nos encontramos en un momento en el que se debe sacar provecho de manera responsable al Internet como herramienta de acceso a la información. Estamos en una era en la que además debemos generar contenido que se consume más frecuentemente desde los dispositivos móviles. A ustedes, los comunicadores que nos siguen, los instamos a intervenir siempre de manera respetuosa, haciendo valer sus fuentes de información responsablemente para el bien de la libertad de prensa, de expresión y de la sociedad y democracia costarricense. Hoy saludamos a los periodistas que son cada vez más integrales y que se adaptan a estos nuevos retos, manteniendo la ética y la objetividad, reconociendo que no somos nosotros los dueños de la verdad, transmitiendo siempre la información con la mayor cantidad de ángulos posibles. Hoy más que nunca depende de nosotros mantener un periodismo de calidad que opaque a aquellos que solo buscan, disfrazados de comunicadores, desinformar y manchar nuestra profesión. Sepan, eso sí, que desde el Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica y la Junta Directiva nos mantenemos atentos para delegitimar a aquellas personas u actos que denigran el ejercicio responsable, objetivo y veraz
de nuestros periodistas profesionales. Buenas tardes. Nuestra moderadora de esta noche conoce de transformación profesional. Desde su época como estudiante de periodismo en la Universidad de Costa Rica, Katia Cárdenas se involucró con labores en los medios universitarios. Durante 4 años fue periodista y conductora del programa Materia Gris del canal UCR y como reportera en el semanario Universidad. Es licenciada en Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo y ha colaborado en Grupo Nación, Telenoticias y desde el 2015 en Noticias Repretel, como presentadora y periodista encargada de reportajes especiales. Es ganadora del 3er lugar a nivel centroamericano del premio ESET al periodismo en seguridad informática. Para complementar su formación periodística, Cárdenas obtuvo su licenciatura en Dirección de Empresas de la Universidad de Costa Rica. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches. Saludos colegas, estudiantes de periodismo y público presencial y virtual que nos acompaña esta noche. Es un placer saludarles desde el auditorio Rogelio Fernández Güell del Colegio de Periodistas. El tema de hoy tiene como base una pregunta. ¿Cómo enfrentan los jóvenes periodistas los desafíos de un ecosistema noticioso que obliga a ser periodistas 360, tanto en el monitoreo e investigación de la actualidad como en el uso de herramientas móviles y digitales, en un contexto informativo amenazado en forma constante por la desinformación? La metodología que seguiremos consistirá en el planteamiento de un tema o pregunta y la respuesta de cada forista que nos acompaña esta noche. En el caso de Javier Arguedas, él está en este momento en transmisión en vivo desde Berlín, en Alemania, para la cadena Deutsche Welle, pero nos envió sus respuestas que iremos compartiendo junto a las demás. Vamos a presentar a los foristas que nos acompañan esta noche, o a las foristas que nos acompañan esta noche. Primeramente, Febe Cruz Brenes, quien tiene 30 años y es licenciada en Producción de Medios de la Universidad de Costa Rica. Tiene 10 años de carrera como reportera de temas judiciales, nacionales y políticos. Se desempeña como jefa de información, conductora de los noticieros de Radio Monumental y es productora de transmisiones. Desde el 2009 imparte cursos de periodismo sonoro, informativo, expresión audiovisual y de investigación en la Universidad Latina y desde el 2020 el de radio y podcast en la Universidad de Costa Rica. En este momento también cursa un diplomado sobre periodismo digital en el Instituto Tecnológico de Monterrey, en México. También nos acompaña Andrea Hidalgo Arce, quien es periodista de datos, economía y finanzas de Bloomberg Línea. Laboró para el periódico El Financiero y La Nación, en este último con la sección No Coma Cuento de verificación de datos y fuentes. También formó parte de la agencia Comunicación Corporativa Ketchum. Cuenta con una licenciatura en periodismo de la UIA y cuenta con una certificación para marketing digital. Y además esta noche nos acompaña Kimberly Herrera Salazar, quien es periodista de Grupo Nación, labora para la revista Dominical y la revista de entretenimiento Viva, formó parte de la agencia de comunicación Mancha, fue encargada de comunicación interna del Colegio de Arquitectos de Costa Rica y laboró para medios como La Prensa Libre y El Mundo CR. Es bachiller en periodismo de la UIA y cuenta con una licenciatura en comunicación de mercadeo. Pero esta noche también nos acompañan de forma virtual 2 colegas que trabajan como reporteros y presentadores 360 a nivel internacional. El primero es Javier Arguedas Morales, quien inició la carrera de Ciencias de la Comunicación Colectiva con énfasis en periodismo en la Universidad de Costa Rica en el 2004. Durante este periodo trabajó como redactor en Informe 11 y para El Mundo Informa de CNN en español. En 2010 se graduó en Planificación, Desarrollo y Asesoría de Medios de Comunicación y además estuvo en la Universidad de Siegen
Ingresó a Deutsche Welle en 2011, ha sido corresponsal bursátil, corresponsal en Bogotá, presentador de informativos de economía en español, alemán e inglés y reportero para canales afiliados en Nigeria y Australia. Actualmente es presentador de DW Noticias en Berlín. Y además a quien vemos también en este momento en pantalla, y ahora vamos a ver en este video, es Paulo Alvarado, quien es licenciado en producción de televisión y radio de la Universidad Latina. Alvarado cuenta también con 2 maestrías, una enfocada en liderazgo y otra en mercadeo. En Costa Rica, Alvarado trabajó para el ya desaparecido Canal 9, también trabajó para empresas de talla internacional como Televisa en Ciudad de México, Univisión en Kansas y desde hace 5 años para la cadena Telemundo, en sus estaciones de Austin, Texas, Las Vegas, Nevada y más recientemente en su afiliada de Boston. Durante su trayectoria en Telemundo, Alvarado ha recibido 3 premios Emmy y actualmente está nominado a 4. Pero bueno, iniciamos con lo que venimos hoy, es justamente a conversar y analizar un poco el papel y el reto que tenemos también en este momento como periodistas 360. Y es que el periodismo está en constante cambio. El rango de conocimientos, competencias y habilidades que exige la industria hoy se ha ampliado en un ángulo de 360 grados. En las predicciones globales para el 2022 del Instituto Reuters, resaltan los formatos multimedia para mejorar la comprensión de las audiencias sobre temas complejos. Y justamente, ¿qué significa hacer un periodismo 360 en un medio local o internacional? Escuchamos la opinión de Andrea Hidalgo. Bueno, hola, un gusto de verdad poder estar acá, compartir con todos ustedes este espacio. En realidad, la definición, ¿verdad?, de ser un periodista 360, yo creo que todos la hemos ido adoptando poco a poco conforme vamos trabajando y conforme vamos aprendiendo en el día a día y principalmente pues en la calle, ¿verdad?, en la carrera del día a día. Pero al final de cuentas yo creo que se resume en una sola palabra y es versatilidad, saber qué hacer y cómo, digamos, trabajar la información de una manera en la cual las personas no solamente puedan comprender la información, interiorizar la información, sino que sea lo suficientemente ágil y lo suficientemente rápida, de manera tal de que las personas puedan pues digerir, ¿verdad?, este bombardeo constante que hay de información, que yo creo que lo vemos todos nosotros en el día a día. Vemos este bombardeo y como periodistas creo que trabajamos todos los días para que sea nuestra noticia, que sea nuestra información y que sea el trabajo nuestro el que llegue, ¿verdad?, a estas diferentes audiencias. Muchas veces trabajando como corresponsal de un país, la agenda país puede superar las capacidades humanas, ¿verdad? Entonces, eso es a veces un reto bastante grande y es un reto bastante interesante porque también nos permite a nosotros ver, priorizar y aprender a dar, pues a priorizar materia, ¿verdad? Y bueno, pues no solamente en términos de temas, sino también un poco en términos de tipos de contenido. Recientemente trabajamos un reportaje de Centroamérica, ¿verdad?, y demás, y sabíamos que era un reportaje de un tema tal vez un poco más complejo y que no era tan fácil de digerir, entonces como opción adoptamos también unos videos cortos que es como bajo esta nueva, bueno, tal vez no tan nueva, bajo esta modalidad de como de videos cortos tipo Reel o TikTok y demás, que resultaron ser al final de cuentas el producto más visto y más consumido, digamos, por las personas, ¿verdad? Entonces, cuando uno es corresponsal país y cuando uno trabaja en un medio de comunicación, uno tiene que adaptarse también a regular sus expectativas, ¿verdad? Y tal vez un poco, no siempre lo que queramos hacer o no siempre lo que le prestamos más atención y más esfuerzo va a ser lo que más se va a leer, lo que más va a consumirse y demás. Entonces, adaptarse también un poco a ese espacio es parte de ser un periodista 360 o por lo menos de trabajarlo en general en el día a día en la profesión. Febe Cruz, ¿qué significa hacer un periodismo 360? Bueno, primero que todo, muy buenas tardes a todos los presentes, los que nos observan también a través del Facebook. Feliz día del periodista costarricense. Y a ustedes, chicos, siempre les digo, no son estudiantes cuando llegan a mis aulas, ustedes son periodistas en formación,
porque ustedes desde hoy están construyendo el profesional que quieren ser mañana. Entonces, feliz día para ustedes también que están en formación. Sumado a lo que dice Andrea, me parece que significa actualización. Yo observo, a mí me gusta mucho observar y poner ejemplos en mis aulas, porque yo creo que es más fácil. No sé quiénes de ustedes tienen sobrinos, hermanitos menores, primitos, 5 o 6 años. Yo no sé si ustedes han visto a esos niños, niñas, viendo televisión, escuchando radio. Yo tengo unos sobrinos que tienen entre 5 y 12 años, ambos, y en la vida los he visto sentarse a ver televisión. Ven videos en YouTube, ven TikTok, siguen streamers, y entonces yo siempre le planteo a los chicos en las aulas la necesidad de una constante actualización. No nos podemos quedar con Facebook, con Twitter, con Instagram, sino que tenemos que estar en las plataformas donde están las nuevas generaciones. Y eso me parece que es parte importantísima de ser un periodista 360, estar actualizado con las tendencias. Hoy por hoy no es ni siquiera un periodista, son comunicadores que están en plataformas como Twitch y que están entrevistando a Lionel Messi en la presentación de su equipo, que están entrevistando al cantante de música urbana más importante del mundo en este momento, que es Bad Bunny, y están en plataformas nuevas, no en plataformas tradicionales. Entonces, mi primer punto me parece que es actualización. El segundo punto es adquirir todos los conocimientos. Ramiro, que está aquí sentado, me da un placer verlo después de tantos años, ¿verdad? Cuando yo estudiaba, yo recuerdo que nosotros salíamos con la camarita y regresábamos, y ahí en Produ Latina nos editaban la nota y nosotros decíamos, necesito que me haga esto, esto y esto. Okay, mayores competencias es, hoy el periodista graba, hoy el periodista locuta, hoy el periodista edita, hoy el periodista lo sube a redes sociales, hoy el periodista busca hacer mercadeo para que su producto pueda monetizarse, hoy el periodista hace todo, hace podcast, hace YouTube, tiene que estar en todas las plataformas y adquirir nuevas competencias. Ya no es como antes, chicos, hoy ustedes tienen que saber hacer todo. Yo les digo, manejen redes sociales. No les gusta la radio, no les gusta la tele, no les gusta la prensa escrita, pues tienen que saber hacer todo, porque yo recuerdo que cuando yo estaba en la universidad quería trabajar en radio y la vida me premió con eso, pero no siempre nos colocamos donde nosotros deseamos estar. Y hoy por hoy ustedes tienen que tener la mayor cantidad de competencias posibles, redactar un comunicado de prensa, saber hacer lo que está haciendo Katia moderando, saber ser voceros de una institución, porque ustedes no saben en dónde les va a tocar colocarse. Y por último, para no extenderme, es mayor conocimiento. Yo me niego a creer que un periodista, ahora como lo llamamos 360, es un mar de conocimiento con 1 centímetro de profundidad. Me niego a creer, me parece que eso es mediocre. Tenemos que especializarnos, buscar una segunda carrera, y es algo que yo en este momento estoy buscando hacer, porque es necesario especializarnos. No podemos, yo soy músico y entonces recuerdo que me gusta, bueno, siempre he tocado el piano, pero me gustaba travesear un montón de instrumentos. Y entonces me decía alguien con mucho conocimiento en música, me decía, maestro de todas las artes, perdón la expresión, caballo en todas partes. Entonces necesitamos especializarnos realmente, y ustedes tienen, los periodistas de información, y por supuesto nosotros que ya estamos ejerciendo esa responsabilidad. Actualización, mayores competencias y mayor conocimiento. Que no se queden con lo que ya saben, siempre hay que saber más. Yo siempre les digo, chicos, ustedes son un banco de conocimiento que tienen que ir depositándole desde este momento. ¿Por qué? Porque más adelante necesitarán contexto, antecedentes, y eso solo lo hace el conocimiento. Gracias, Febe. Bueno, desde Estados Unidos está en este momento también Pablo Alvarado. Pablo, ¿qué es para usted ser un periodista 360? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Un saludo desde Boston. Me da muchísimo gusto estar invitado a esta charla. Realmente es un honor. Y como dijo mi colega Febe, también yo doy clases, y para mí mis estudiantes es lo mismo que les digo a ellos. Dejen de creerse que son estudiantes, ustedes ya son periodistas y tienen que actuar como periodistas. Desde el momento en que ustedes están en una clase, tienen que empezar a creer que son periodistas y tienen que empezar a actuar como tal. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, obviamente tiene que gustarle leer. Si a ustedes no les gusta leer, ustedes están en la carrera equivocada. Si no les gusta estar revisando medios de comunicación, estar informados, están en la carrera equivocada. Y no está malo estar en una carrera equivocada. Si no es lo suyo, pueden cambiar. En la vida nada está escrito. Ustedes pueden siempre
buscar lo que más les gusta. No tienen que decir, perdón por la palabra, a huevo me tiene que gustar el periodismo porque ya empecé. No, si no les gusta, siempre pueden diversificarse. Yo, por ejemplo, decía, si no encuentro trabajo en periodismo, encuentro trabajo en administración de empresas. Y esa es la idea, que ustedes tengan siempre esas oportunidades, ¿verdad? Para mí el periodista 360, bueno, es una persona que, como decía Febe, sabe escribir, sabe editar, sabe presentar. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, ahora la figura del periodista multimedia es súper famosa. El periodista glamuroso que salía maquillado del canal, que salía vestido con traje y corbata, eso ya aquí no existe, ni siquiera usamos corbata. Así es como andaba yo en mi día hoy, trabajando. Ya ese tema, si ustedes están estudiando periodismo para ser glamurosos, para estar frente a una cámara, que los maquillen, que los peinen y ser famosos, quítense en ese chip porque ya eso ya no. Las competencias es lo que vale ahora. Y es muy importante que aprendan todo esto. Yo igual como fue cuando yo estaba en la Latina, recuerdo llegaron de Ramiro y le decía, quiero que me porte esto, que le agregue esto, que ponga esto. Y cuando salí de la U Latina dije, qué error tan grande el que no me enseñaran a editar, el yo no haber editado mis reportajes, el no haber adquirido ese valor. Y ahora que estoy en Telemundo, realmente pues con el pasar de los años he ido mejorando esa técnica. Yo soy periodista multimedia, pero también soy periodista con camarógrafo. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, durante el tiempo de pandemia, les doy el ejemplo más claro. Los en vivos de todos los periodistas aquí en Estados Unidos, la gran mayoría de los que estábamos en la calle, era a través de esto, del celular. Aquí nosotros teníamos nuestro Live View, nuestro DJI, y aquí nosotros poníamos el celular en un tripié y hacíamos nuestros en vivos. Ya no es necesario tener un camarógrafo, ya no es necesario tener un chofer, porque ya el periodista está capacitado para hacer todo esto. Y ustedes tienen que aprender y desde ya irse familiarizando con eso, ¿verdad? Aprendan a editar, aprendan a locutar, aprendan a escribir, tienen que de verdad leer. Yo todas las mañanas, a mí me preguntan mi rutina en las mañanas, yo le digo, mi rutina en la mañana es leer. O sea, yo me levanto en la mañana y tengo que monitorear todos los medios de comunicación en Boston y también a nivel nacional para ver qué están tratando. Porque si no, no tengo nota. Yo tengo que llegar a mi reunión editorial con 4 o 5 temas y ver cuál de esos temas van a funcionar para el día. Pero eso lo hago porque tengo que leer y tengo que, pues, desarrollar esas habilidades, ¿verdad? Entonces, es muy importante. Si ustedes quieren brillar en esta profesión, yo creo que el conocimiento es la llave y la llave para entrar a esa puerta y pues realmente nada es imposible. Si a mí me hubiesen dicho hace 15 años cuando empecé en esto que iba a estar en algún momento en Telemundo, probablemente me hubiese reído en la cara de esa persona y le hubiese dicho, no es cierto, eso no va a ser real, ¿verdad? Pero tienen que creérsela, tienen que soñar, tienen que pensar en grande. Ya no es solo los medios tradicionales, los mismos canales de siempre, las mismas revistas, los mismos medios de comunicación. Ahora hay muchísima diversidad y tienen que de verdad también quitarse ese chip y decir, yo quiero estar aquí, si no estoy aquí, mi vida se trunca. No, de verdad, si no pueden estar ahí, desarrollen otras técnicas, desarrollen otras áreas donde tal vez puedan desarrollarse mejor y bueno, puedan brillar, ¿verdad? Todos tenemos un brillo, lo importante es aprender cuál es ese brillo, ¿verdad? A mí siempre me gustó la televisión y bueno, afortunadamente logré llegar a donde estoy, pero hubo personas que tampoco creyeron en mí, me decían, no, es que vos no servís para la televisión y más bien eso me ayudó a hacer y a estar donde estoy hoy. Entonces también créanselo, ustedes no necesiten que nadie les apruebe o que nadie les diga, es que sí, sos bueno en esto, sos bueno en otro. Ustedes mismos van a saber su capacidad y pues nada, de verdad que qué gusto estar con ustedes desde acá. Ya no me extiendo más porque si no hablo como buen periodista. Kimberly Herrera, ¿qué significa hacer un periodismo 360? Bueno, primero, buenas tardes a todos. Feliz día también y muchas gracias por la invitación. Yo creo que además de lo que ya mencionaron mis colegas, el tema de la inmediatez en este momento es súper importante. Con tanta información en redes sociales, en internet, lo que nosotros publiquemos tiene que ser rápido, pero también tiene que ser veraz. Entonces, este teléfono a nosotros nos da todo eso. Nos da foto, nos da video, incluso nos permite escribir, nos permite grabar. En mi caso, yo soy periodista de prensa escrita, entonces yo necesito todo eso, porque yo no me puedo quedar solamente con una nota, si tengo video, si tengo foto, y a veces no tengo alguien que me grabe, a veces no tengo un fotógrafo a la par mía que me tome la foto, entonces tengo que ver cómo hago para, además de todo, obtener entrevistas. Entonces yo creo que un periodista 360 reúne todo eso, sabe que tiene que ir un paso adelante y tiene que saber, ok, voy a esta cobertura,
tengo que saber que tengo que grabar entrevistas, que tengo que escribir la nota, que además tengo que hacer la foto y tengo que llegar con un video, porque la nota tiene que ser siempre la más completa para las personas, para la audiencia. Entonces, yo creo que eso sería. Gracias, Kimberly. Bueno, vamos a escuchar ahora desde Alemania a Javier Arguedas. Bueno, primero que nada, también un cordial saludo de mi parte. Es un gran gusto estar con ustedes. El agradecimiento al Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva por esta invitación, por esta oportunidad de compartir con ustedes. Como ya les dijeron, lamentablemente la comunicación digital de hoy en día nos permite estar, a pesar de estar lejos, pero todavía no nos permite partirnos en dos. Así que por eso hoy voy a tener que estar solamente a través de video pregrabado con ustedes. Para responder la primera pregunta, ¿qué significa ser un periodista 360 en un medio de comunicación, en mi caso internacional? Pues para nosotros en Deutsche Welle, en el trabajo del día a día, significa que tenemos la independencia absoluta como individuos sobre la cobertura de un acontecimiento periodístico en ciertas situaciones particulares. Eso va a significar que yo solo voy equipado con un teléfono celular que tiene dentro del teléfono celular una aplicación de cámara especial que permite grabar con una calidad comparable a la de una cámara de televisión, un programa de edición que permite editar los videos de una forma tan compleja como lo permite cualquier software de edición en una computadora, y un software para la transmisión en vivo de contenidos y también para la transmisión en vivo de la señal que en ese momento se esté emitiendo. De manera que yo solo voy a estar a cargo de grabar imágenes para nuestro canal de televisión, de editar esas imágenes y entrevistas también individualmente en el celular para enviarlas hacia la central en Berlín, y también voy a estar a cargo de la cobertura en vivo, o sea, de hacer una transmisión, un pase en vivo desde el lugar de los hechos. Eso, por supuesto, me otorga muchísima libertad en el sentido de que no tengo a nadie diciéndome qué tengo que hacer. Puedo hacer lo que yo quiera sin tener, por ejemplo, que ponerme de acuerdo con un camarógrafo o tener a un editor que esté supervisando mi trabajo, pero por supuesto también me hace más vulnerable como periodista. Siempre hay una desventaja también, y la otra gran desventaja de este formato, digamos, de esta tarea de periodista 360, es que es difícil en muchas ocasiones equiparar la calidad del contenido que se puede brindar con un teléfono celular con la calidad que puede brindar un equipo, por ejemplo, de 3 personas en calidad de audio y de video y de la transmisión en general. Hasta ahora es posible en ciertas circunstancias, pero hay que tener en cuenta que una cosa es pararme a hacer un reportaje o una entrevista o un pase en vivo en una terraza de Berlín en un día soleado con vista a la Puerta de Brandeburgo, y otra muy diferente es hacer una transmisión en vivo en un contexto complicado, en una ciudad peligrosa, con lluvia, por ejemplo, donde hay disturbios. Entonces siempre hay que evaluar también cuándo se pueden realizar las tareas y cuándo es necesario todavía acudir a los equipos y a los formatos tradicionales. Bueno, vamos a cambiar ahora de bloque y también ligeramente de tema, y es que justamente este contexto también nos presenta retos y además posibilidades, y es que justamente en democracia la confianza y la credibilidad son la columna vertebral del servicio público que realiza la prensa. Los hallazgos del último reporte sobre credibilidad del Instituto Reuters, en el que participó la colega costarricense, la doctora Amy Ross, nos alertan sobre que en ambientes polarizados la desinformación y la percepción de parcialidad de cierta prensa abonan a la desconfianza de las audiencias, pero también nos muestra que el mejor antídoto continúa siendo un riguroso apego al método periodístico, basado en el uso de fuentes acreditadas, verificación, balance informativo y transparencia. El aumento en la desinformación y la propaganda están teniendo un efecto desastroso en las organizaciones de noticias independientes en todo el mundo, según el reciente informe de la organización global Press Freedom. Quisiéramos que cada panelista nos cuente cómo ha experimentado el impacto de la desinformación, la desconfianza de la audiencia o incluso el acoso digital, y cómo ha enfrentado este tema. ¿Cuál debe ser el papel y el valor de marca personal de los periodistas profesionales en redes sociales para fortalecer la credibilidad? ¿Qué nos dice Febe Cruz? Vieras cómo he pensado esa respuesta.
e incluso la que venía manejando ahí por la General Cañas en medio de la lluvia y la presa bonita que se hace ahí en la Nissan, reflexioné mucho esa respuesta, porque puede ser una percepción muy mía, algunos la comparten, otros no, pero en un momento donde es la era de la información, donde tenemos la información más a mano que nunca, donde está en todas partes, es cuando uno percibe que una parte de la sociedad es cuando más desinformada está. Qué ironía, ¿cierto? Tenemos todo a la mano, todo en el teléfono celular y la gente está desinformada. Estamos en un momento que no podemos negar, los ataques a la prensa son continuos. Quienes trabajamos en esto tenemos que enfrentarnos todos los días a comentarios de prensa canalla, de Focapac y un montón de cosas que no les voy a contar, que hasta a veces dan gracia y otras veces hasta que uno dice, bueno, ¿para qué veo redes sociales? Pero tienen que estar en redes sociales. No consigo un periodista que no esté en redes sociales. Punto número 1, tienen que estar en redes sociales, aunque no les guste lo que la gente esté diciendo de ustedes. Hoy podríamos, en el Día del Periodista Costarricense, y esa es la parte que venía pensando, victimizarnos, sí, estamos siendo blanco de los ataques, pero a mí me gusta jugar de abogado del diablo a veces. Y yo venía pensando en qué de esa falta de credibilidad en medios de comunicación, de esos ataques y de esa desinformación de la gente, cuánto hemos aportado a algunos medios de comunicación. No voy a generalizar, porque hay prensa muy responsable, estricta, que usa los métodos para verificar e informar, y hay otra que lamentablemente, no lo digamos que a priori, pero por un tema de inmediatez, por un tema de clic, por un tema de sensacionalismo, se ha encargado de dejar una mala imagen de los medios de comunicación. Entonces hoy no es un día solamente para celebrar, sino también para reflexionar qué tanto la misma prensa nacional ha sumado a la desinformación que lamentablemente vive en nuestra sociedad. ¿Qué hemos hecho nosotros en los últimos 10 años, por lo menos que yo he trabajado en Monumental? Hemos verificado 1000 veces la información, hemos sumado fuentes creíbles y responsables y hemos usado métodos que no les voy a soplar, pero eso nos permite hoy poder decirles que yo por lo menos en los últimos 8 años que he sido jefa de información del noticiero hemos recibido 2 derechos de respuesta y los 2 no procedían porque la información estaba verificada. Entonces, ¿cómo enfrentamos la desinformación? Los medios serios, porque hay otros que no son serios y aunque nos duela ahí en el orgullo periodístico, es la verdad y tenemos que reconocerlo, y para cambiarlo tenemos que hacer el mea culpa de en qué estamos fallando también los medios de comunicación. Bueno, ese es el antídoto que nosotros hemos utilizado, la credibilidad en redes sociales, también cómo se construye con el mismo método, ser personas que nuestras notas vayan bien verificadas, bien apoyadas en datos, en fuentes, que aunque hagamos periodismo interpretativo, ese periodismo esté justificado 1000 veces, y yo creo que es la única solución que tenemos. Ahí apunté, sí, los ataques digitales, la mayoría de veces es de gente que ni siquiera se mete a leer la nota, que se queda con el titular, y entonces estamos enfrentando un fenómeno difícil, que bajan las audiencias en los medios tradicionales. Bueno, eso lo vamos a medir con el tiempo, pero entonces ahí nos damos otra salida, periodismo 360. Si ya no están consumiendo los medios tradicionales, los periodistas tenemos que estar en otras plataformas alternativas para llegarle también a la población. Entonces es como un todo que se cierra en eso. La solidez de fuentes, registro de cada versión y construir credibilidad en redes sociales. Insisto, tienen que estar, chicos. No consigo, y hay periodistas, colegas que no están en Facebook, no están en Twitter, no están en Instagram porque le parece que Twitter es muy tóxico, cierto, pero hay que estar. Y hay que ver y hay que retroalimentarse y no solamente quedarnos con lo que pensamos nosotros, sino escuchar a la audiencia, saber qué quiere saber qué necesita, de qué se está hablando, para que nosotros podamos, a través de métodos, protocolos, rigurosidad, pero sobre todo eso encierra algo, ética, informar a la gente y consolidar a la prensa. Tenemos que cuidar los medios de comunicación, pero tampoco podemos callarnos ante las irresponsabilidades que están cometiendo algunos periodistas también en este país y que lamentablemente la gente nos está echando a todos en el mismo saco. Escuchamos ahora a Javier Arguedas. Bueno, por supuesto que nadie está exento de las consecuencias de esa llamada era de la desinformación en la que vivimos actualmente, de manera que hay que entender que es el contexto en el que en estos momentos
nos movemos y que no lo podemos cambiar. O sea, siempre va a haber ataques de personas, de instituciones, pero también de agentes que están encargados o que están siendo pagados para atacarnos, que van a contrarrestar las opiniones y también el mismo trabajo que estamos realizando. Eso hay que comprenderlo, hay que tomar las cosas según de quien vengan y trabajar con las personas que sí tienen un interés legítimo en recibir información veraz. En ese sentido, dos cosas. La primera es aprender a ser resistentes a los ataques que vienen de redes sociales. Nosotros en Deutsche Welle, por ejemplo, estamos ya acostumbrados a que cuando hablamos de cualquier tema relacionado con Venezuela, nos dicen que somos pro-yanquis, neonazis, de ultraderecha. Y cada vez que hablamos de un tema relacionado con Colombia, por ejemplo, donde hay muchos temas sociales, entonces de repente somos comunistas, socialistas, guerrilleros. O sea, eso en realidad es lo que a uno al final de cuentas lo honra, que haya obviamente siempre los ataques del otro lado, pero que no siempre nos estén diciendo lo mismo. Y lo otro que es muy importante es intentar, y en ese sentido así se sigue un poco la línea del periodismo en Alemania, no ser incendiarios. Este es un consejo que no les va a dar ni clics ni retweets, ni va a asegurarse de que las cuentas de ustedes sean las más populares y las más seguidas. Pero hay que tener muy en cuenta que la credibilidad es algo que se construye en el largo plazo. Si yo dije algo hoy que fue verdad, el día de mañana si digo algo, las personas que confiaron en mí van a saber, van a pensar que lo que yo les estoy diciendo es verdad y eso es lo más importante. En ese sentido hay que tener en cuenta que si yo estoy emitiendo sobre todo opiniones en redes sociales, todos tenemos libertad de hacerlo, muchas veces aunque sea un tema por el cual vibremos y aunque tengamos algo que decir que sea tal vez bastante explosivo, hay que pensar si eso realmente se puede sostener y si va a ser resistente en el tiempo. Todos tenemos contenidos en redes sociales de los que nos arrepentimos, pero la forma mesurada tanto de hacer periodismo como de emitir nuestras opiniones, si bien no genera tanto impacto, sí nos permite mantener esa credibilidad y no enajenar a las personas que tal vez podrían cambiar también de opinión de un momento a otro. Y si no, podemos preguntarles a los periodistas, muchos de ellos profesionales y con buenas intenciones que trabajaban en los medios de comunicación rusos, que en algún momento tal vez se atrevieron a emitir opiniones explosivas, muy parcializadas hacia un sentido, y que hoy en día, que cambió el contexto y la percepción, por ejemplo, de Rusia en el mundo, ven comprometida su credibilidad y ven también dificultades para acceder, entre otras cosas, al mercado laboral. ¿Qué pasaría si esas personas hubieran sido un poco más mesuradas, un poco más tranquilas a la hora de emitir esas opiniones o de redactar esas noticias? Bueno, tal vez hoy en día podrían, como lo han dicho muchos con justa razón, decir, bueno, en ese momento la realidad era distinta, veía las cosas de una manera, hoy las veo de otra. Eso es algo que tenemos que tener en cuenta. Entonces, cuidarse mucho de ser lo más tranquilo posible en las redes sociales, comprometiendo, sí, quizá el alcance de nuestras publicaciones, pero no comprometiendo la credibilidad que, como decía, se construye en el largo plazo, independientemente de quién esté en el poder y de cómo pueda cambiar el contexto de las noticias. Ahora nos responde también Javier Arguedas, ¿cuál debe ser el papel y el valor de marca de los periodistas? Es una respuesta que tal vez vaya a parecer bastante obvia para muchos. Pienso que sí, la herramienta más importante a la hora de monitorear lo que está ocurriendo y de tener cuidado también. Bueno, parece que hay un problema con el video. Me indican si continuamos con la siguiente periodista. Vamos a continuar entonces con Kimberly Herrera. No sé si te repito las preguntas, pero bueno, básicamente un poco el impacto de esta desinformación y desconfianza y cómo enfrentar también el acoso en redes sociales y cuál debe ser el papel y el valor de marca personal de los periodistas profesionales en redes sociales. Kimberly Herrera. Ok, bueno, yo creo que hay que tener claro más bien que nuestro deber es informar. Y siempre que nuestra información esté completa, que pueda ser verificable, que publiquemos con todos los elementos, eso ya es una noticia. Independientemente si a la gente le gusta o no le gusta. O sea, va a haber gente que no le va a gustar lo que uno publica y por eso lo van a atacar a uno. Siempre hay que informarse por los medios que uno sabe que le van a aportar a uno información. Porque medios hay demasiadas, páginas hay demasiadas, pero uno siempre tiene que buscar esos medios, porque Internet es interminable, o sea, uno puede encontrar cualquier cantidad de información ahí,
pero hay que saber buscar, hay que saber cuáles son esos medios que sí nos van a aportar, que sí nos están hablando con la verdad. Yo como periodista responsable siempre trato de hacer mi trabajo, buscar entrevistas, y si no estoy segura de lo que voy a publicar, mejor no publico, hasta que tenga todos los elementos. Y yo creo que eso, en este momento, bueno, siempre, pero en este momento que hay tanta desinformación, es sumamente importante. A veces la gente nos lee con lupa, buscando el error, en mi caso, en prensa escrita, en la nota, buscando cuál es ese dato que está mal o qué es lo que está mal ahí para poder reclamarme. Y otra cosa que yo creo que es súper importante en este momento y que para todos ustedes va a ser importantísimo, a mí nadie me lo dijo nunca, pero yo lo aprendí en el camino, y es el tema de la madurez. Al principio, cuando yo empecé en esto, hace 8 o 9 años, yo veía las notas en Facebook y siempre me metía a leer comentarios, lo que decía la gente, y eso a mí me afectaba mucho, porque los comentarios no siempre son los que uno espera. Uno espera que le digan cosas bonitas, que hablen bien de la nota, que se cree un foro de discusión, pero no siempre es así. Muchas veces lo que hacen es atacar al periodista, y actualmente eso pasa más que nunca. Con el tiempo uno va aprendiendo que eso va a pasar, pero yo creo que a uno lo tienen que preparar para eso. Uno tiene que saber que uno, detrás de una computadora, uno escribe para interminable cantidad de gente. Entonces, uno tiene que saber que esos comentarios, tanto positivos como negativos, van a llegar. Y a veces son muy dolorosos, a veces son muy difíciles de asimilar, pero yo creo que con la madurez suficiente y necesaria, uno puede afrontar esas críticas. Y lo que puede hacer es tomar eso que le dicen a uno para poder mejorar uno como profesional, como periodista. Y yo creo que eso sería, ¿verdad? Esas son las dos. Listo. Gracias. Bueno, escuchamos ahora a Pablo Alvarado. Pablo, ¿cómo has enfrentado el acoso digital, la desconfianza y la desinformación en redes sociales? Bueno, yo les doy un ejemplo aquí clarísimo. Durante la era Trump, los periodistas, si les digo cuántas veces a mí me mentaron la madre, me quedaría corto, porque además de ser parte de un medio hispano, era hispano, y eran las dos cuestiones que él atacaba más. Entonces, fueron tiempos muy difíciles, pero yo, como decía mi colega Kimberly, bueno, aprendí a ignorar eso. El hecho de que hayan personas de que no estén de acuerdo con lo que uno está informando, pues es problema de ellos, no es problema mío. Eso lo aprendí durante el camino. Yo no tengo que dejar que me afecte. Si yo estoy publicando una información que está verificada, que es veraz, no tengo por qué dejar que eso me afecte a mí si sé que lo que estoy diciendo es lo correcto y es lo que ya está verificado. Es muy importante. Aquí, por lo menos en Telemundo, tenemos una cultura de verificar siempre toda la información. A nosotros no nos interesa. Obviamente queremos ser los primeros, pero es algo muy personal. Yo prefiero esperarme a verificar la información a tener que rectificar esa información. Eso me da más vergüenza. Tener que en un futuro decir, no, es que lo que dije no es cierto. Eso como periodista a uno le da muchísima vergüenza, y espero que nunca pasen por eso, porque su reputación y la confianza que tengan los lectores hacia ustedes, pues es literalmente lo que les va a dar de comer, ¿verdad? Entonces tienen que tener muchísimo cuidado a la hora de correr, de querer ser los número uno. Obviamente estamos en un tema de inmediatez, rapidez, pero eso no quita de que tenemos que ser muy cuidadosos con la información que estamos publicando. Y en cuanto al papel y valor personal de la marca como periodistas, lo mismo les digo, ustedes desde ya son periodistas, tienen que empezárselo a creer. Sus redes sociales tienen también que cuidarse. Las redes sociales no son personales. Desde que ustedes escogieron esta profesión, ya ustedes saben que van a estar en el ojo de sus televidentes, en el ojo de sus lectores. Quítese ese cassette de que, no, es que es mi Instagram personal, yo publico lo que quiera. No, usted es un ente de información, usted es una fuente de información para millones de personas, para muchísima gente. Tienen que de verdad empezar a actuar también como periodistas, aunque estén en la universidad. Si yo les contara cuántas veces nosotros, para contratar a una persona, revisamos las redes sociales de esa persona, se quedarían impresionados. Es lo primero que hacen ahora, por lo menos los directores de noticias aquí en Estados Unidos. Si revisamos la información, sus redes sociales, y vemos que, por ejemplo, usted es una persona que le tira al gobierno y tira al gobierno y tira al gobierno y habla y habla sin ningún fundamento claro, sino más que habla con el hígado, y sabemos que probablemente sus notas van a estar parcializadas. Entonces, tienen que tener muchísimo cuidado.
no solo lo que ustedes publican o lo que opinan, sino también el estilo de vida que llevan. Aunque no lo crean, también eso lo ve un director de noticias. Si ustedes van a una fiesta y toman una foto tirado en una calle, créanme que un director de noticias va a ver eso y va a también pensar, ok, esta persona es su vida personal y todo, pero en redes sociales eso no va. Eso no va. Yo a veces comparo el periodista con por ejemplo, no sé, un bombero, un policía. Son personas que tienen que tener una reputación tan bien cuidada. No puede tener ninguna mancha, porque una mancha en el currículum periodista ya, eso es algo que cuesta muchísimo que la gente olvide. Entonces tienen que tener muchísimo cuidado también con sus redes sociales. Olvídese de que las redes sociales son algo personal. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, mis redes sociales las monitorea el canal. Yo no puedo tener redes sociales privadas. Desde que llegué tuve que abrir todas mis redes sociales por lo mismo, porque ellos me dijeron, no, es que usted no tiene redes sociales personales. Son redes sociales de periodista y por ende nosotros tenemos acceso a esas redes sociales. Entonces, y tienen toda la razón. A la larga me costó y es algo con lo que uno tiene que ir trabajando todo el tiempo, pero lo mismo. De verdad que tienen que empezar a creérsela. Y pues nada, recuerden que la credibilidad y lo que ustedes publiquen, pues es primordial, ¿verdad? En esta carrera. Andrea Hidalgo, ¿cómo ha enfrentado la desconfianza e incluso el acoso digital en redes sociales? Bueno, yo creo que en términos generales la desinformación fue mi primer amor en el periodismo. En realidad fue con lo cual entré a medios de comunicación y es y seguirá siendo tal vez uno de mis principales amores en términos de periodismo. Y justo hace poco trabajaba un tema de esta categoría con un colega y hablábamos un poco sobre la necesidad de ir más allá de lo que decía Febe, ¿verdad? Más allá de victimizarnos como periodistas, ¿verdad? Porque efectivamente lo que dicen los colegas es totalmente cierto. Los ataques son diarios, las groserías, inclusive hasta en la calle, digamos, si alguien te llega a reconocer. En prensa escrita no pasa tanto, pero bueno, me imagino que en algún momento a las personas que son más audiovisuales sí les ha pasado, pero bueno, eso es diario. Pero más allá de eso, yo creo que en este momento una de las principales herramientas para combatir la desinformación la tienen ustedes como estudiantes. La educación, desde mi punto de vista, la educación es el principal eje y el principal motivo, o tal vez la educación va a ser lo que nos va a permitir a nosotros como periodistas y a ustedes como periodistas seguir trabajando para tener información veraz y para pues, tener una mayor credibilidad. Desde que se está en las aulas de periodismo es muy difícil, porque es súper difícil, pero desde que se está en las aulas hay que aprender a diferenciar contenidos, hay que aprender a trabajar y a tener conocimiento sobre cuáles son las noticias que tal vez no tienen una credibilidad válida, o cuáles son esas noticias que sí llegan a ser importantes para la agenda país y cuáles son las que se están viendo a través de su propio sesgo de confirmación, que eso es algo sumamente importante. Entonces, más allá de lo que dijeron mis colegas, que coincido completamente, de verdad, este tema de tener una piel fuerte para escuchar comentarios, de aprender a ser veraz a pesar de la inmediatez y todo esto, creo que ustedes como periodistas tienen que también aprender a agarrar escuela, que es algo que se agarra también un poco a través de las redes sociales y a las agendas, ¿verdad? Que vemos todos los días en redes sociales y en los medios de comunicación y leyendo y demás. Y tienen que aprender no solamente a seleccionar la información, sino también a trabajarla, porque también a veces la desinformación se da por una información mal trabajada. Entonces suena pues mal, pero al final es eso, ¿verdad? No es lo mismo llegar y publicar un meme que llegar y publicar una información con datos fuertes, ¿verdad? Inclusive hasta bueno, yo trabajo en el área de economía y finanzas y uno de los principales temas que tengo que trabajar a diario es ver dónde pongo el bendito punto o la bendita coma, ¿verdad? Porque no es lo mismo decir 2 millones de colones que decir 2.000 millones de colones, ¿verdad? Entonces, inclusive eso es un error que puede terminar en desinformación y hay que, como decía Kimberly, revisarlo con lupa a diario, porque es muy difícil cuando usted lo está trabajando en el día a día. Entonces, creo que para concluir y para no extenderme más, yo creo que ustedes como periodistas tienen en este momento las herramientas o si no las tienen, pueden empezar a adquirirlas a través de las diferentes plataformas virtuales, porque hay demasiada información a nivel virtual, ¿verdad? De internet y demás, para poder educarse y para poder trabajar y
luchar contra la desinformación desde su propio, desde su interior, digamos, desde ustedes como periodistas, para después lograr transmitir información veraz, que sea información veraz, y no solamente eso, sino también ayudar a los colegas, porque hay muchos colegas que en el día a día requieren ayuda y a veces somos tan orgullosos que no podemos alzar la mano y decir, mira, no entiendo esto, no puedo hacer esto, ayúdame para evitar caer en un error, ¿verdad? Pero eso es otra cosa que también tienen que trabajar, como ser humildes y aprender a decir, hey, no entiendo, ayúdame porque necesito entender para evitar cometer un error, porque es mejor, como decía Kimberly, es mejor preguntar antes de, o verificar la información y estar 100% seguro antes de publicar algo para evitar un derecho a la respuesta que al final de cuentas termina siendo un proceso muchísimo más doloroso de lo que se puede uno imaginar. Bueno, justamente en esta línea de lo que comenta Andrea, vamos a pasar al tercer bloque, y es que en este contexto 360, ¿qué herramientas utilizan y recomiendan a nuestros panelistas dominar para el monitoreo de lo que está sucediendo y también para la producción de noticias? Vamos a escuchar a Javier Arguedas. Bueno, yo creo que aunque es una respuesta que tal vez vaya a parecer bastante obvia para muchos, pienso que sí, la herramienta más importante a la hora de monitorear lo que está ocurriendo y de tener cuidado también con las informaciones falsas es efectivamente Twitter. No porque vaya yo a leer los contenidos que publique cualquier persona, sino porque Twitter nos permite en el trasfondo tener el recurso de las conexiones personales, es decir, de las conexiones con las personas y con los profesionales que nosotros conocemos y que sabemos que son profesionales a la hora de trabajar. Entonces, si yo conozco en un foro a un periodista, sigo a ese periodista, confío, recordemos de nuevo el valor de la confianza, en que esta persona trabaja de forma profesional, pues en el momento en el que replique o dé a conocer alguna información, probablemente yo puedo tener más certeza de que lo que me está diciendo la persona que yo conozco es verdad, a diferencia de lo que pueda aparecer publicado, circulando en video, en cualquier plataforma desconocida. Entonces yo creo que por esa razón Twitter sigue siendo tan popular dentro del ámbito periodístico, y yo creo que eso, bueno, dependiendo de qué ocurra con la plataforma como tal, pues probablemente, ojalá, no vaya a cambiar. Y el otro aspecto muy importante a tomar en cuenta es que, bueno, en el caso de nosotros, por ejemplo, trabajando como medio de comunicación internacional, nosotros tenemos la gran suerte y la gran ventaja de que podemos acudir a las agencias de noticias que muchas veces también van a tener que dar la cara por la información que están dando a conocer a los diferentes medios. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos una política de que una noticia, no importa qué tan urgente sea, va a tener que ser confirmada por no una, sino dos agencias internacionales de noticias antes de que nosotros la demos por un hecho, a menos, por supuesto, de que nuestro propio corresponsal en el lugar nos esté dando a conocer la información. Y el otro aspecto muy importante es que hay herramientas de verificación de noticias que, a pesar de que no se están utilizando mucho en las salas de redacción, o por lo menos esa es mi percepción, están ahí. Eso requiere un esfuerzo institucional de parte del medio de comunicación para el que se trabaja. En Deutsche Welle nosotros, por ejemplo, tenemos una plataforma que se llama Truly, donde se puede colaborar con diferentes periodistas en todo el mundo y medios de comunicación afiliados que ayudan a verificar las noticias y también, por supuesto, se sirven de la verificación que hacemos nosotros. Entonces, existen esas plataformas colaborativas. Creo que no han encontrado todavía su vía a las salas de redacción, lamentablemente, pero la idea sería que en el futuro, por lo menos, nosotros vemos un video, entramos a la plataforma de Truly o cualquier otra que exista para verificar que esa información sea certera y que ese video, por ejemplo, sea real. Y con ello, con la ayuda de los expertos que están colaborando en esas plataformas, podemos verificar las noticias. Lo último y más importante también es, de nuevo, tener simplemente muchísima cautela. Eso es algo que en realidad no cambia, pero que hoy en día nos puede salir muy caro porque hay a veces detalles muy pequeños, ya sea en los contenidos de texto o de video, que pueden hacer la diferencia y que pueden costarnos también la credibilidad si no prestamos atención. Escuchamos ahora la respuesta de Kimberly Herrera. Herramientas que recomiendan en este contexto de periodismo de 360 para el monitoreo o producción de noticias. Bueno, las redes sociales son, como decía el colega, son indispensables, ¿verdad? De ahí sale muchísima información. A partir de ahí podemos empezar a verificar qué sí, qué no. Y también los medios internacionales, o sea, es fundamental leer
todos los días los medios internacionales, buscar la manera de traerse eso a hacerlo, a buscar el enfoque desde nuestra sala de redacción para que podamos utilizar el tema. Entonces, leer medios internacionales, bueno, en mi caso yo actualmente cubro entretenimiento, entonces para mí es muy importante leer medios que estén posicionados a nivel internacional en entretenimiento, revistas como People, revistas como The Hollywood Reporter, Variety, son medios que ya yo sé que me van a dar información veraz, entonces para mí es muy importante empezar todos los días cuando voy a trabajar, leer lo que haya en los medios internacionales. Las agencias de noticias, como decía el colega, también son fundamentales, de ahí sale muchísima información y es información que no falla. Entonces, yo creo que las redes sociales en general, tal vez uno se encuentra una historia en Facebook, pero también se la puede encontrar en Instagram, también se la puede encontrar en Twitter, dependiendo de lo que uno quiera hacer, dependiendo de la noticia que uno quiera trabajar. Todas las redes sociales son fundamentales para eso. Y bueno, a través también del correo electrónico, en mi caso, a mí me llega mucha información a partir de ahí, y yo creo que esa es una herramienta que también podemos aprovechar siempre y cuando tengamos certeza de que es verídico. En general, yo creo que esa sería mi recomendación, o sea, leer todo lo que haya de afuera. Ahí se aprende muchísimo también. Gracias, Kimberly. Bueno, Pablo Alvarado, nos contabas antes que en Estados Unidos se trabaja mucho este tema ya de periodismo 360. Quizás si también nos puede ampliar de esas herramientas que usan el día a día y que son útiles para el monitoreo, también para la producción de noticias. Bueno, nosotros como somos Telemundo y NBC, entonces tenemos una herramienta que se llama News Channel. Todo lo que llega a través de NBC News Channel es lo que podemos publicar, llámese videos, llámese fotos, entrevistas, etcétera. Con el tema de redes sociales, si bien es cierto, confiamos en eso, a veces también nos ha pasado chascos. Por ejemplo, cubrimos la nota de una persona que murió, una persona fulano a tal, llega y dice, yo conocí a la persona que se murió, aquí está la foto. Eso nunca lo podríamos publicar si no tenemos la verificación de la familia directamente de que ese es fulano de tal el que se murió. Entonces, si bien es cierto, confiamos en redes, también somos muy cautelosos con el tema de a quién le abrimos el micrófono para que nos dé información. También a nivel de Telemundo, pues nos guiamos más que todo por prensa asociada y por nuestra principal fuente, digamos, a la hora de verificar es con prensa asociada. Tenemos ya una relación de muchísimos años con ellos, entonces toda la información a nivel internacional se confirma a través de prensa asociada o a través de los reporteros que están en la calle. Si un reportero está en la calle, pues qué mejor ojos para poder verificar esa información. Igual con el tema de la policía, las autoridades, si ellos no han confirmado que se trate de eso, no podemos publicarlo. Por ejemplo, les doy un ejemplo que me pasó hace poco. Una persona se le quemó la casa, me dijo que él había hablado con el dueño, que el dueño le había dicho que habían cortocircuitos en la casa. Es un caso muy sencillo, pero tal vez ustedes me van a decir, bueno, ¿qué pasó ahí? Yo no me fui con el dueño. Si bien es cierto, le pregunté al dueño, ¿qué pasó? El dueño me dijo, no, la casa no tenía problemas. Me fui directamente con los bomberos, que son los que en este caso investigan este tipo de incidentes. A mí fulano, el que renta y la persona que está viviendo ahí me pueden decir misa, pero los que saben realmente van a ser los expertos, ¿verdad? Entonces, finalmente no se trataba de cortocircuito, fue que alguien tenía una colilla de cigarro, la tiró y así se prendió el fuego. Si yo le hubiese abierto el micrófono a esa persona para que dijera, fue el dueño el que me incendió la casa porque no atendí un tema de cortocircuito, probablemente el día de hoy tendría una demanda por parte del dueño. Entonces tenemos que ser muy cautelosos porque las demandas pueden venir fácilmente si ustedes no verifican esa información, si ustedes no están seguros de lo que están publicando. Y yo creo que nadie quiere entrar en un proceso judicial por algo tan sencillo como es verificar una nota, ¿verdad? Entonces, pues volvemos a lo mismo, somos periodistas y tenemos que fungir literalmente como policías, detectives, como todo lo que ustedes quieran llamarle, ¿verdad? Para pues estar seguros de que lo que vamos a publicar pues sea algo creíble. Pero sí, nuestras herramientas son News Channel y prensa asociada definitivamente.
Gracias, Pablo. Bueno, Febe Cruz, ¿qué herramientas recomienda dominar para este monitoreo o también para la producción de noticias en un contexto de periodismo 360? No voy a ampliar mucho porque Javier ahí me dijo la fuente o la red social que me parece a mí que ustedes no pueden faltar, que es Twitter. Pero me da risa porque estaba contándolo, hace rato estoy con el móvil en la mano, entonces estaba contando y mi teléfono en los últimos 20 minutos ha sonado 40 o ha vibrado 40 veces, ¿ok? Que no solamente es estar en Twitter. Por ejemplo, Twitter tiene la herramienta de que vos podés seguir un medio de comunicación y arriba le pones la campanita, entonces te dice todo el día lo que publica ese medio de comunicación, ¿ok? En mi teléfono suena todo el día, incluida la madrugada, todos los medios de comunicación de este país a todas horas. Eso me permite 3 cosas. 4, primero, no tener vida, pero es parte del periodismo. Y muchos dirán, ¿qué enferma? Sí, en el cine a veces vibra y lo vuelvo a ver, ¿ok? Cásense con eso porque como periodistas lo van a tener. Lo segundo que me permite es que no me metan gato por liebre en la redacción, porque alguien llegue y me propone un tema y le dije, sí, hace 2 días lo publicó Cere hoy. Entonces yo tengo siempre monitoreado todo. Me permite mantener la agenda actualizada en una llamada, mira, está publicando tal, fulanito de tal, pongámonos detrás a ver si es eso. Y tercero, que me parece lo más importante también, a pesar de que Twitter es una burbuja, porque si no fuera así, hoy la realidad política del país sería otra, me permite saber de qué habla la gente. Y yo creo que eso como periodistas es importante y dependiendo las cuentas que ustedes siguen, que si ustedes siguen cuentas serias, creíbles, de comunicadores que ustedes deseen seguir, le abre el abanico a uno para ver no solo el árbol, sino el bosque de opiniones y luego poder hacer periodismo interpretativo dependiendo versiones y puntos de vista. Y así no se cierra usted con solo lo que usted piensa, sino que se abre el abanico de opiniones. Así que yo les recomiendo, chicos, Twitter, no sé si tan enferma como yo de tenerlo todo el día sonando, pero así me libro de un montón de cosas y me mantengo prácticamente actualizado, incluso con medios internacionales, y eso me permite también tener el noticiero lo más actualizado posible. Para cerrar este bloque vamos a escuchar a Andrea Hidalgo. Sí, bueno, yo creo que ya mis colegas dijeron, creo que la mayoría de las herramientas, tal vez una herramienta adicional que yo les recomendaría sería tener un buen celular. Yo sé que no es de fácil acceso y que no todo el mundo lo puede tener, pero un buen celular y un celular tal vez con una cámara y un audio es bastante funcional, ¿verdad? Para sus labores del día a día, si hablamos eso en términos tal vez de como materiales, más allá de un trípode, un micrófono, o sea, todo eso funciona y creo que va a complementar el trabajo que hacen en el día a día y va a mejorar muchísimo la calidad del trabajo que hacen, pero un buen celular con una buena cámara y un buen audio va a ser fundamental en su trabajo. En redes sociales, efectivamente, estar actualizándose constantemente, seguir las cuentas adecuadas, pero creo que también otro punto importante es aprender a generar relaciones, las relaciones que ustedes hagan con sus fuentes, con periodistas e inclusive con personas que sigan en redes sociales va a ser fundamental para que ustedes hagan, para abrir inclusive este abanico de posibilidades que hablaba Febe, ¿verdad? Entonces, bueno, pues en realidad entre colegas siempre tenemos esta competencia de salir primero con la nota y salir y bueno, la inmediatez y demás, pero también existe una solidaridad, ¿verdad? En la cual si mi colega de Nación, inclusive mis excompañeros del Financiero publicaron algo, inmediatamente te escriben y te dicen, mira, publicamos esto, si quieres ampliar, está esta y esta información. Entonces las relaciones que ustedes formen con sus compañeros, porque ahorita son compañeros de U, pero más adelante pueden ser compañeros de medios o estar en medios diferentes o lo que sea, van a ser muy buenas, digamos, y van a funcionarles después para poder ampliar y para poder tener muchísimo más conocimiento y muchísimo más información al alcance. Entonces, yo sé que a veces es muy difícil y creo que, bueno, por lo menos cuando yo estuve en la universidad, mis profesores siempre me lo decían y me decían, hoy usted está como estudiante, mañana puede que sea mi jefe. Y yo decía, ay, no, nada que ver, o sea, ¿cómo se les ocurre? Jamás en la vida. Pero efectivamente sí pasó y tal vez no soy jefe de mis profesores, pero sí soy compañera de mis profesores y hoy actualmente puedo trabajar con ellos y la buena relación que formé tanto con ellos como profesores, como con mis compañeros, como estudiantes, me han permitido llevar la delantera en muchísimas cosas. Entonces me parece que eso es algo que también pueden trabajar y deberían trabajar en el día a día. Solo 10 segundos para agregar a lo que dice Andrea. ¿Saben qué nos permite también mantenernos actualizados sobre lo que están haciendo los otros medios?
dar crédito, que es algo que se ha perdido tanto en el periodismo. Si sabemos que otro medio lo publicó primero, a mí puede llegar un periodista y decirme, mira, es que yo lo vi y le damos crédito porque eso se ha perdido también y eso es una práctica muy fea del periodismo nacional. Sí, en Bloomberg Línea, por ejemplo, si estás tomando una información de otro medio de comunicación, hay que no solamente dar crédito, sino poner el enlace, digamos, para al otro medio de comunicación, porque es fundamental y eso es una buena práctica que tiene el medio, ¿verdad? Efectivamente, no todo el mundo lo hace, pero esa buena práctica, si ustedes no la hacen en el día a día, en el trabajo, van a tener consecuencias serias del medio de comunicación. Ni siquiera, o sea, es que ni siquiera puede ser, digamos, que Monumental publicara algo, ¿verdad? Y yo lo tomé de ahí la información y demás, y puede ser que ni siquiera Monumental haya dicho nada, pero si por casualidad Bloomberg Línea se da cuenta que yo publiqué algo y no le di crédito a Monumental, eso va a ser un problema bastante grande. Entonces, sean justos en realidad. Al final de cuentas, la información está ahí, pero si no fue de ustedes, no fue de ustedes. Gracias. Bueno, vamos al último bloque de preguntas planificadas y sí les voy a pedir… Una cosita. Perdón, Pablo está hablando. Ya. Sí. Y como decía mi colega Febe, tienen que ser cordiales con sus otros compañeros periodistas, porque el día de hoy estamos aquí y el día de mañana no sabemos dónde vamos a estar. Sí somos competencia, pero también a la larga estamos en lo mismo. Dejen de estarse viendo como enemigos. Yo, por ejemplo, si tengo algo que compartirle a mi colega de Univisión, que sé que no es una exclusiva mía, no le voy a ocultar una conferencia de prensa que dio la policía. ¿Para qué? Si todos tenemos la misma información. Entonces, sean cordiales con sus otros colegas, porque el día de mañana no saben con cuáles se van a topar en la calle o en otro medio. Lo cortés no quita lo valiente. Me enseñó mi exdirector Randall Rivera, que siempre me recordaré eso. Lo cortés no quita lo valiente. Usted puede ser muy valiente y puede ser una persona que quiera hacerlo primero, pero siempre de forma ética y solidaria con los demás. Bueno, vamos ahora sí al cuarto bloque de preguntas planificadas y sí les voy a pedir a los compañeros foristas que seamos breves para dar también un espacio a los estudiantes y también a las personas que nos hacen consultas de forma virtual. Entonces, por favor, pensemos en una o dos recomendaciones concretas. La pregunta es, ¿qué conocimientos, competencias o habilidades recomiendan a las universidades incluir o profundizar en sus planes de estudio o a cada estudiante para completar su formación en este contexto? Febe Cruz. Qué dicha que están mis dos jefes aquí, la profe Annie y Michael, de las dos universidades. Me parece que lo primero es una mejor comprensión de la realidad de lo que pasa en el país y a nivel nacional, a nivel internacional. Me parece que hay mucho desconocimiento en el estudiantado sobre cómo funciona el Estado costarricense y cómo funciona el aparato mundial. Me parece que eso es lo primero, un desconocimiento que debemos enfrentar en las aulas. No me parece suficiente un curso para explicar la historia y el contexto de Costa Rica. Necesitamos reforzar educación cívica, sin duda alguna, porque como periodista lo vamos a necesitar. Segundo, debemos mejorar la capacidad de contar historias. Las redes sociales están contando historias por nosotros y nos están desplazando. No podemos permitir eso. Y el manejo de herramientas digitales, que yo creo que es lo que encierra este conversatorio. Gracias. Escuchamos ahora a Javier Arguedas. Bueno, yo creo que es bastante común ese reproche de que las universidades no terminan preparando suficientemente a los estudiantes para lo que después viene en la vida laboral, pero yo creo que ese es un reproche que es común, que es universal, existe en todo lado, y también en defensa de las universidades es imposible predecir el futuro. En el momento en el que nosotros optamos por la carrera periodística, optamos irremediablemente por la transformación. Yo creo que ningún periodista de amplia trayectoria nos puede contar que lo que hizo en los últimos 10 de su carrera era lo mismo que estaba haciendo al inicio de su carrera, como sí puede ocurrir quizá en otras profesiones. Y la razón es que los medios de comunicación inherentemente son innovadores, es parte del ADN del periodismo. Entonces, por esa razón, nos vamos a tener que despedir a veces dolorosamente de algunas formas de trabajo o de formatos que nos encantaban y que tal vez incluso motivaron nuestra llegada al periodismo. De eso hay que estar muy consciente y eso hay que abrazarlo, hay que entenderlo y también verlo como parte de la profesión. Entonces, ¿cómo pueden lidiar las universidades con ello? Yo creo que quizá lo más importante desde mi perspectiva es que se fortalezca la evaluación de los criterios de calidad en el periodismo. Es decir, yo puede ser que hoy tenga que trabajar con un teléfono o puede ser que haya antes trabajado con una cámara o que trabaje con cualquier otro dispositivo que venga en el futuro, pero
Una imagen siempre va a tener que estar bien iluminada, una imagen siempre va a tener que estar bien enfocada, una edición siempre va a tener que tener un sentido lógico para el consumidor. Entonces, yo creo que las universidades tal vez no nos enseñan suficientemente bien a evaluar, a entrenar la vista, los oídos, los sentidos, para saber muy bien cuándo algo está bien hecho y cuándo no. Creo que eso ayuda y es resistente al paso del tiempo. Y el otro aspecto que también me parece fundamental es atreverse a dar una mirada quizá un poco descabellada al futuro para ver qué es lo último, realmente lo último que en estos momentos está desarrollándose. Yo recuerdo que cuando yo estudié aquí tuvimos una clase entera dedicada solo a Google, y eso fue en el año 2007 tal vez, 2008, cuando Google todavía no era lo que es el día de hoy. Pero yo ya sabía para dónde iba la cosa y ya sabía qué iba a implicar también para el trabajo periodístico. Y eso yo creo que también se puede intentar. Es algo osado, es algo quizá un poco abstracto, pero podemos adentrarnos en las tecnologías 3D, en el metaverso, en la inteligencia artificial, en la producción de noticias, o tal vez también, por ejemplo, precisamente en la creación de contenidos falsos con deepfakes, por ejemplo. No sé hasta qué punto el día de hoy esto está involucrado en la enseñanza, pero vale la pena echar una mirada mucho más osada al futuro para que todos estemos conscientes de hacia dónde estamos yendo. Y con esto aprovecho también para agradecerles muchísimo por haberme brindado esta oportunidad de participar en el evento del día de hoy, aunque fuera de esta forma. Espero poder verlos en vivo, ojalá muy pronto, y hasta entonces quedamos aquí siempre a las órdenes. Un gran abrazo hasta Costa Rica y ojalá hasta pronto. Bueno, muchas gracias de paso a Javier por compartir con nosotros también esta noche, y escuchamos ahora a Kimberly Herrera, 2 recomendaciones. Ok, bueno, yo creo que es que en la universidad uno ve el periodismo como muy idílico. Uno se da cuenta de la realidad del periodismo cuando ya está afuera. Y yo creo que lo que hace falta en las universidades es como eso, mostrarle a uno la realidad de lo que es el periodismo. Porque sí, uno va y hace una nota para un trabajo de una materia, pero una nota no se hace tan fácil, un reportaje no se hace tan fácil, a veces hay que investigar muchísimo, y por teléfono a veces la gente cree que lo resuelve todo, y no es así. Uno tiene que ir al lugar, tiene que ir a buscar la información al lugar, y yo creo que eso es muy importante en este momento en las universidades, que se vea algo como una carrera que uno debe tener muchísima fuerza, un periodista debe tener muchísima fuerza y muchísima valentía, y yo creo que eso es importante saberlo. Y otra cosa, esto es más como a título personal, por la fuente que cubro, que es entretenimiento, me parece súper indispensable una materia de periodismo de entretenimiento. Ningún plan de estudios lo incluye. Mucha gente incluso ve el periodismo de entretenimiento como por debajo del hombro, y eso es, el periodismo de entretenimiento es tan importante como cualquier otro, como deportes, como política, como nacionales, como sucesos. Y creo que hace muchísima falta en el plan de estudios que se vea como una materia y que es igual de importante que todas las demás, y enseñarle eso también a los estudiantes. Escuchamos ahora a Paulo Alvarado. Yo creo que una clase para enseñarles a ellos técnicas para buscar noticias, porque estamos cayendo en que si me llega el comunicado, esa va a ser mi nota, y no es así. Las notas están en redes sociales, las notas están por todo lado, y de verdad los estudiantes tienen que aprender a buscarlo. En mi curso, por ejemplo, de técnicas, el cuatrimestre pasado, me acuerdo que les dejé un ejercicio de buscar, les di un tema y les dije, tienen que buscarme 10 notas relacionadas con este tema. Me decían, ¿pero dónde lo hago? Les decía yo, pero ¿cómo me preguntan eso? Está Google, está un montón de lugares para que puedan buscar. Entonces, creo que esa es una buena forma, enseñarles a ellos cómo buscar información, cómo buscar noticias, cómo funciona eso. Y también me gustó mucho la propuesta que acaba de decir mi colega con respecto a simular una sala de redacción. Es muy diferente el estar en una clase en una universidad y que le asignen a uno una nota, a estar realmente en la calle y pasar hambre, no poder ir al baño, tener que lidiar con un deadline. Esas son cosas que uno literalmente las aprende en la calle en el ejercicio de esta profesión, que en la universidad pues probablemente a veces no se enseña. Entonces sería interesante también como tener como un simulacro de sala de redacción y darles notas a ellos y dejarles un deadline para que busquen, aunque sea en la misma universidad, que salgan y entrevisten gente en la universidad para que vean lo difícil
que de verdad a veces puede resultar esta profesión, pero también lo bonita que es cuando uno finalmente logra con el resultado final y es bueno presentar esa nota. Bueno, y para finalizar este bloque vamos a escuchar a Andrea Hidalgo. Bueno, yo en realidad tengo 3 puntos, son 3 puntos los que me gustaría que abarcar en este momento. En realidad el primero, mallas curriculares actualizadas, o sea, no puede ser posible que la malla curricular que yo llevé en el 2014, la malla que llevé en el 2014 sea la misma que llevaron mis colegas en el 2008. O sea, el periodismo cambió del 2008 al 2014 de una manera exorbitante y la malla curricular sigue siendo exactamente la misma. Entonces no puede ser posible que eso siga pasando, porque entonces le pedís a un periodista que sea una persona actualizada, que sea un periodista 360, pero no le das las herramientas para hacerlo. Entonces creo que esa es la primera y una de las más importantes. Después otro que conversaba justo con Febe, y es el tema de que existe un balance entre profesionales que están en la calle, en los diferentes, no solamente medios de comunicación, porque yo creo que ustedes mejor que nadie saben que el periodismo no es solamente medios de comunicación, sino también agencias, comunicación institucional y demás. Entonces que existe un balance de personas que ejercen actualmente y que deben lidiar con los problemas del día a día de ejercer, que bueno, lo que decía el compañero Pablo, de estar con hambre, de estar con ganas de orinar y demás, de lidiar con un medio de comunicación, porque yo también trabajo en agencia y sé que los periodistas a veces podemos ser un poco difíciles de vez en cuando, y también profesionales o profesores que se hayan dedicado a la investigación, a la actualización constantemente, porque también es muy necesario. O sea, no es solamente gente que trabaja en la calle, sino profesionales que se dediquen a investigar, a estudiar y demás. Y finalmente, la repetición y el escribir. O sea, no puede ser posible que uno salga de la universidad habiendo escrito 1 o 2 reportajes, ¿verdad? O 1 o 2 escritos durante toda su carrera de 5 años. O sea, repetir y escribir. La primera nota que ustedes escriben probablemente va a ser la nota más fea que van a haber hecho, y van a ver para atrás y van a decir, ¿cómo yo dejé que publicaran esto? ¿Cómo yo estaba orgullosa de este trabajo? Pero es parte de este proceso. Y si como ustedes como institución, digamos, si la institución debería trabajar por este proceso de repetición, ¿verdad? Entonces, de estar escribiendo constantemente, de estar actualizando, haciendo notas de tele, haciendo notas de radio. Cuando yo estuve en la U, me acuerdo que peleaba a diario con Ramiro porque yo le decía, es que a mí no me gusta tele, nunca me ha gustado tele y no voy a estar nunca en televisión y tele no es lo mío, pero Ramiro me decía, es que tienes que hacerlo, Andrea, o sea, no hay de otra, tiene que hacerlo. Y efectivamente, entré a un medio de comunicación donde me piden hacer videos cortos como parte del trabajo del día a día. Entonces, pues me tocó, y la repetición me ha hecho muchísimo mejor, y no grabar 20 videos para que salga uno. Entonces, es parte de, pero me parece que la repetición y este proceso de escribir en diferentes formatos es fundamental y es una carencia que tienen las mallas curriculares en general. Bueno, yo soy moderadora, pero me voy a permitir decir una cosa muy rápido. Intenten adquirir experiencia antes de terminar. Creo que eso es muy importante. Y bueno, para ir finalizando también, vamos a darles el espacio a 3 estudiantes, idealmente uno de cada universidad que nos acompaña hoy. Y sería ideal también que le planteen directamente la pregunta a alguno de los panelistas, de los 4 que tenemos en este momento, ya que por temas de tiempo lo ideal es que solamente responda uno. Nos dice su nombre, por favor. Buenas noches, mi nombre es Jeffrey Bolívar, soy de la UIA. Mi pregunta va hacia Febe. Usted nos dice de que mantengamos Twitter, o sea, estar al día en Twitter, pero ¿cómo se puede hacer cuando muchos de los usuarios de Twitter propiamente lo que tiran es basura a la red social? Entonces, ¿cómo puedo yo filtrarlo de manera tal de que pueda tener acceso a la información de los medios, y que muchas veces los medios mandan el link y la información, digamos, hay que pagar suscripción para poder ver la información? Muchas veces sucede. Entonces, ¿cómo poder mantenerse al día para tener una total cobertura de todos los medios? Ok, primero, ¿qué diferente se siente que le hagan preguntas a uno? Siempre está de ese lado. Bueno, primero que todo, mucho gusto. Twitter te da la posibilidad de hacer listas, como canales. Entonces vos decidís realmente a cuáles cuentas querés que te salgan en el timeline,
Y además vos definís qué notificaciones querés recibir, entonces por ahí no hay problema. Secreto, y ya me van a bloquear de La Nación, cuando te metes desde Twitter a La Nación, no te corta si no tenés suscripción, ya me van a cortar, pero bueno, no. Eso también juega mucho y en realidad es como el único medio que tiene suscripción y Delfino, pero en general vos puedes hacer canales, ahí en Twitter tienes la herramienta para que solamente sigas, qué sé yo, si querés periodistas de política, si querés medios digitales o solo televisivos, vos vas haciendo los canales y ahí vas consultando. Esa es una herramienta muy amigable en eso también. Hacer periodismo es caro, ¿verdad? También. Y no todo el mundo puede, pues, también. Digamos. Pero igual, creo que solamente 2 medios en este país están cobrando suscripción en este momento, sí, que son Nación y El Financiero y Delfino. De ahí en fuera todos los demás medios publican todo de forma gratuita. Escuchamos la siguiente pregunta. Muy buenas noches, mi nombre es José Luis Gutiérrez, soy estudiante de la UIA, un placer, ¿verdad?, estar rodeado de tantos profesionales. Mi pregunta es más que todo como crecimiento personal, ¿verdad?, sería para Pablo. Yo siempre fui una persona muy abierta, hace ya un año que me enfermé, recuerdo que me dio COVID y a partir de ahí como que empecé con muchos problemas de ansiedad, ¿verdad? Entonces, Pablo, usted como periodista de Telemundo, supongo que ha hecho varios reportajes, ¿qué me podría aconsejar usted a mí como futuro periodista a la hora de hacer un reportaje para tener control del nerviosismo? Esa sería la pregunta más que todo. Gracias. Bueno, a mí me ha dado COVID 3 veces, entonces sé por dónde estás hablando. Realmente es algo que a uno le pega, pero colegas, nosotros tratamos todos los días y eso es algo que lo van a ver, depende del ejercicio que ustedes apliquen. Por ejemplo, en mi caso, yo todos los días, la gran mayoría, trabajo con desgracias, entonces emocionalmente a veces es muy pesado. Y el tema de la salud mental en los periodistas es algo súper importante, algo que no nos tiene que dar vergüenza y algo que tenemos que tratar. Yo, por ejemplo, tengo mi terapeuta, sin ella probablemente estaría internado en Pavas, con todos los temas que trato y todas las cosas que uno ve en la calle que realmente uno se queda impresionado. Entonces, el tema de salud mental es importante, de verdad que no tengan vergüenza, eso es algo que cada persona, pues, para mí el tema de salud mental es una inversión, no es algo que me avergüenza. Siento que es una inversión y siento que me ayuda a de verdad despejarme, tratar el tema del nerviosismo, el tema de la ansiedad. Los periodistas llegamos a ser muy ansiosos en ciertos momentos por tanta información que tenemos, tanta acceso a tantas cuestiones. Entonces, yo te aconsejaría eso y también te aconsejaría que, si bien es cierto, estamos conectados 24/7, porque yo a veces voy al cine y tengo mi celular personal y mi celular de trabajo, los dos los tengo al mismo tiempo, pero también tratar en el momento en que tú estás en tu tiempo libre, liberarte, desconectarte un poquito. Por ejemplo, yo los domingos trato lo más que pueda y a veces me voy a jugar kickball y a veces me voy a jugar voleibol y tengo mi celular del trabajo, pero tratar de desconectarse, a veces es difícil uno como periodista desconectarse, pero llega un momento en que de verdad por tema de despejar la mente tenés que hacerlo. Entonces hay que tener un balance y yo creo que ese balance está en aplicar todos estos consejos que te he dado, ¿verdad? Bueno, vamos a escuchar la última pregunta. Bueno, la pregunta iría dirigida a Andrea. Con la creciente apuesta por los modelos de suscripciones para la sostenibilidad de los medios periodísticos, ¿qué estrategias cree que pueden funcionar en Costa Rica para evitar que las audiencias se vayan con páginas de entretenimiento y sin fondo periodístico para informarse, tomando en cuenta el panorama de poco apoyo gubernamental que hay en el periodismo hoy en día? Bueno, gracias por la pregunta. Perdón, yo creo... nada más un toquecito. Yo soy Noa de la UCR. Okay, perfecto. Bueno, muchas gracias, Noa. Yo creo que Kimberly me puede tal vez ayudar un poco en esta pregunta porque ella también lo ha vivido en el día a día, pero yo creo que una de las
no sé, ayudas o uno de los principales temas que se puede trabajar desde el medio de comunicación es hacer contenido diferenciado. Eso va a permitir, digamos, que ustedes, bueno, nosotros como medio de comunicación podamos llevar la delantera, ¿verdad?, de un tema X. Y hacer contenido diferenciado es un trabajo muy difícil porque la información la tenemos todos al alcance y demás, pero es un poco lo que decía Fede, ¿verdad? Abrir este abanico de posibilidades y de temáticas y demás te va a permitir más adelante generar un contenido diferenciado de manera tal de que ustedes como espectadores o las personas como espectadores en general puedan ingresar, ¿verdad?, y consumir ese contenido que solamente va a tener X medio con suscripción, ¿verdad? Yo creo que también es importante concientizar un poco acerca de que hacer periodismo es muy caro, de verdad, o sea, es que ustedes no tienen idea, hacer periodismo es muy caro y no todo el mundo puede financiar el periodismo, entonces, que es uno de los principales temas que tiene ahorita los diferentes medios de comunicación, o sea, es tan costoso que pues han ido quebrando y cada vez somos menos periodistas y demás. Y finalmente, tener una buena estrategia de marketing en general va a ayudar muchísimo para que los contenidos sean, se expandan, digamos, en todo el territorio nacional, ¿verdad? Y no solamente se queden con el público, por ejemplo, de la gran área metropolitana, sino que logren llegar, digamos, a cantones tal vez un poco más regionales o más alejados y demás. Entonces, creo que esos serían como, desde mi punto de vista y desde mi experiencia, esos son como los 3 puntos que me parece que podríamos tratar. Y yo quiero agregar... Y yo quiero agregar que además de eso, bueno, la noticia la podemos tener todos, o sea, en todos los medios la podemos tener, pero que yo me tengo que poner a pensar como periodista, ¿qué le voy a dar a mis lectores? O sea, ¿qué les puedo dar adicional a lo que ya saben? ¿Qué es eso que tiene esa noticia atrás que los demás no han visto? Y eso es una responsabilidad mía como periodista para poder darle contenido diferenciado a la audiencia. Más fuentes, más enfoques, pero yo creo que al final eso depende de cada uno. Y la creatividad incluso que uno tenga para ver cómo hacerlo. Al final de cuentas me toca hacerlo, o sea, es que es lo que tengo y tengo que hacerlo sea como sea, tengo que pensar qué otras cosas le voy a dar a mi público. Entonces yo creo que ahí es donde pesa mucho el tema de la suscripción. Vamos a dar espacio a una última pregunta. Bueno, soy Samuel Soto de la Universidad de Costa Rica y pasante en Deportes Repretel. Tengo una pregunta para Febe en este caso. Ahorita nos comentaban mucho de la actualización que tienen que hacer en el periodismo en general. Nos diste el ejemplo de usar más las redes sociales, de usar plataformas como Twitch, nos dice el ejemplo de que los jóvenes no vemos mucha tele o escuchar la radio. Mi pregunta es, ¿cuál es el cambio que se está aplicando en el día cotidiano? Yo me he encontrado más de un caso, más de un colega que se niega al cambio y que se niega al llegar a la población joven por fuera de la tele. Y que se niegan al cambio y llegar a usar más Instagram, más TikTok, más Twitch, que es a fin de cuentas lo que usamos. ¿Qué es lo que hacen en el día al día para actualizarse? Porque tampoco he visto medios grandes de Costa Rica usar mucho de estas plataformas. He visto los que resuben las notas, pero no he visto dedicado al 100% para esto. Muchas gracias. Gracias a vos por la pregunta. Bueno, qué interesante eso que decís. Hay una resistencia evidentemente en medios de comunicación que ustedes tienen que ir rompiendo. Ya algunos que no somos tan viejillos en comparación a ustedes, estamos intentando hacerlo. Te hablo desde mi trinchera. Por ejemplo, hoy por hoy he insistido, yo que hago radio, ya deberíamos ir levemente evolucionando a podcast, puro podcast. ¿Por qué? Porque en este momento es la tendencia a nivel mundial y en Costa Rica, lastimosamente, los podcasts que estamos generando son muy de entretenimiento y muchas veces un entretenimiento que es cuestionable, ¿verdad? Pero el punto no es ese, el punto es que estamos todavía en pañales en podcast y ya se supone que debería ser a la plataforma que por lo menos las radios vamos migrando. ¿Por qué? Porque día a día la gente vive en medio de la tecnología, vive en medio de un montón de ocupaciones y entonces se convierten estas plataformas por demanda en el gran nicho que deberíamos ir aprovechando nosotros. Hay una resistencia, pero está la responsabilidad de ustedes. Yo se lo comentaba a don Michael en la Universidad Latina cuando yo empecé a dar el curso de radio y yo le metí podcast, porque yo no consigo que en este momento estemos enseñando a los periodistas nuevos, a los periodistas de información, como les decía que son ustedes, a hacer
radio, pero la radio tradicional, la radio que sí ha sobrevivido a pesar de que la han querido matar o la han vaticinado su desaparición por muchos años, se ha mantenido. ¿Pero se ha mantenido qué? Gracias a la actualización de hacer página web, de que ahora transmitimos en Facebook, de que nos metemos a hacer cosas a través de los canales de televisión abiertos. Por ejemplo, hablo desde Monumental, que empezamos a hacer televisión hace 10 años en Canal 2 y no entendíamos que teníamos que migrar también a plataformas audiovisuales. Bueno, hoy lo entendemos de esa manera, que estamos abriendo transmisiones también en YouTube. Bueno, poco a poco vamos, pero hay una resistencia al cambio, no sé si es solamente en Costa Rica o en general. Yo a veces creo que es un tema de Costa Rica porque nos cuesta tanto soltar, por eso a veces aparecen candidatos de hace 30 años y convencen a la gente, o todavía la gente sigue pensando en lo que hicimos hace 10 años en un mundial, porque como que nos cuesta cambiar, nos cuesta soltar. Bueno, ojalá que en el periodismo ustedes se quiten ese chip de solamente creer y confiar en plataformas tradicionales, sino en migrar, por ejemplo, en que la televisión, y lo decía muy bien Kimberly, los enfoques que tenemos que ir buscando. ¿Qué me hace a mí que yo hoy salga de aquí y vaya a ver lo que queda de los noticieros si todo lo tengo en redes sociales? ¿Qué hace a mi público que vaya a sentarse mañana a escucharme el noticiero si ya todo lo vi en internet? Bueno, ese es el cambio de chip que ustedes, me parece la generación, deben ir haciendo con la ayuda de los periodistas que todavía estamos dispuestos al cambio y a migrar y a modernizarnos, porque sí, como lo acabas de decir, hay una resistencia para los que estamos en medios de comunicación de una generación del periodismo que creen que el periodismo que se hacía antes era el bueno, y no hay periodismo bueno o malo, simplemente nos hemos tenido que adaptar a una realidad que es ahora la que nos brinda las redes sociales, el internet y el cambio generacional. No es que antes se hacía mejor periodismo que hoy, es simplemente que tuvimos que adaptarnos a unas condiciones que antes no tenían y que tenemos nosotros y que ahora van a tener ustedes, que cada vez va a ser más complicado. Bueno, ya para finalizar este conversatorio vamos a escuchar una última pregunta, y es que también tuvimos participación en redes sociales y bueno, les agradecemos porque hay varias preguntas, pero por tema de tiempo solamente vamos a leer una. Esta la hizo Marcelo Adrián Ramírez y él pregunta: el tema de aportar contexto es lo más difícil de cara a productos informativos que pareciera cada vez son más de consumo rápido, ligeros, de fácil digestión y poca profundidad. Esta pregunta quisiera que la responda Pablo Alvarado, quien no ha conversado en este bloque. Entonces, Pablo, ¿qué podrías decirle a Marcelo? El tema de aportar contexto es lo más difícil de cara a productos informativos que pareciera deben de ser consumo rápido y ligero. ¿Es la pregunta? Sí, ¿cómo aportar contexto en un contexto en este momento en el que pareciera que los medios son de cada vez más ligeros y de fácil digestión y de poca profundidad, según indica él? Él lo está enfocando en el mundo del entretenimiento, ¿verdad? No, supongo que se refiere a contexto de poder dar más profundidad a la información en un contexto tan acelerado. Bueno, yo creo que el hecho de que el mundo va tan rápido, que estamos literalmente viviendo en épocas que desde el celular ya podemos ver cualquier tipo de información, va a pesar muchísimo la forma en que contamos esa nota, ¿verdad? Por ejemplo, en mi caso, yo abogo mucho por el tema de darle una cara, un rostro a esa noticia, no solo irme con las cifras o irme con los datos, sino poner un rostro. Estamos hablando de desempleo, ok, vamos a poner el rostro al desempleo. ¿Quiénes son los que están afectados con el desempleo? En mi caso, los hispanos aquí en Estados Unidos. Entonces creo que personalizar las noticias, eso ayuda a darle un poquito a un contexto diferente al que estamos acostumbrados, ¿verdad? De solo chorrear datos y no mostrarle a la gente, ok, esta persona está viviendo lo mismo que usted está viviendo. Entonces creo que en ese sentido eso pues le da un valor agregado a la noticia y si es a nivel de entretenimiento, yo creo que le dejaría la pregunta a mi colega que está, Andrea, ¿no? Para que ella, perdón, Kimberly, para que ella pues se explaye en ese tema, que es su área de expertise. Si Kimberly o alguna otra compañera quiere aportar algo para finalizar. Yo. Bueno, Ajá. porque también por el tema de revista dominical, los reportajes que hacemos son muy extensos y yo creo que ahí cuenta mucho no solo la parte de datos, sino también contar historias, explicarle a la gente. Yo creo que eso es muy importante, pero yo creo que lo más importante es que el periodista
periodista sea responsable de eso, porque al final de cuentas el encargado de darle un contexto a la gente y que entienda el tema que al finalmente yo voy a tratar es responsabilidad del periodista. Entonces, yo como periodista, por ejemplo, siempre intento ponerme en el lugar de mi público, de las personas que me leen, escribir, buscar información, buscar datos que sean verídicos, buscar entrevistas que me sirvan, que me complementen la información, porque al final es un todo. Entonces yo creo que buscar todos los datos y toda la información antes de escribir es lo que al final de cuentas, eso es lo que va a leer la gente y eso es lo que nosotros nos tenemos que preocupar por darles. Dicen por ahí que no hay tema like, sino periodista like. Exacto. Bueno, para finalizar, vamos a escuchar el mensaje de don Belisario Solano, presidente de la Junta Directiva del Colegio de Periodistas, quien vemos también en pantalla. Don Belisario, por favor, si puede activar el micrófono porque no lo estamos escuchando. Sí, gracias. Ahora sí, perdón. Muchísimas gracias a las distinguidas expositoras que han estado esta noche acá ilustrándonos y a don Pablo allá desde los Estados Unidos, que nos ha dado el bagaje, la visión desde su perspectiva. Miren, hoy ha sido una noche maravillosa y el que nos acompañen acá en el auditorio estudiantes de diferentes universidades nos tiene que llevar a una profunda reflexión, sin duda alguna, y es importante hacer un acopio de todo lo que ustedes han dicho esta noche acá. Yo lo puedo resumir rápidamente y he tomado algunas líneas de acción tratando de tomar lo que cada una de ustedes dijo, más lo que Pablo señalaba también. Entonces, a mí me queda lo siguiente. Uno, la necesidad de que ustedes, estudiantes y las facultades de comunicación, tienen que ir hacia la formación de un profesional de la comunicación que se apegue al respeto a la verdad. Eso me pareció muy importante. Luego, estar totalmente dispuesto y abierto a la investigación de los hechos y hacer una investigación a profundidad. Es necesario que los nuevos comunicadores o los periodistas, todos entendamos la necesidad de perseguir la objetividad. Y en esto hay que ser incansables en esa lucha. Cuanto mayor cantidad de datos podamos tener, mejor. ¿Ok? Precisamente para tratar de contrastar lo que queremos hacer. Y diferenciar, me parece por aquí, algunas de las expositores planteaban la necesidad de diferenciar información y opinión, o por lo menos así lo pude percibir, en la necesidad de que uno como periodista, ustedes jóvenes como periodistas tienen que entender eso. Enfrentar las versiones de los hechos y fundamentalmente también tener la capacidad de rectificación. Hoy, jóvenes estudiantes, estamos ante un panorama totalmente distinto en el reto que tenemos como periodistas. Tenemos un mar de oportunidades también como para poder hacerlo. Cada uno de ustedes puede ser una marca. Yo le decía en la Universidad Latina cuando Fede me invitó y tuve la dicha de participar, de que cada uno de ustedes como profesionales puede ser una marca y esa marca hay que cuidarla. La credibilidad, la objetividad, la veracidad, hay que cuidarla. Más allá del medio de comunicación que uno pueda representar, uno puede ser una marca. Ese concepto de todólogo también es muy importante, no tenerle miedo, de tal manera que nos permita ir. Creo que resumo en eso, o por lo menos quería hacer un acopio de esos aportes de las expositoras y el expositor. Agradecerles profundamente en nombre del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación Colectiva de Costa Rica el participar en este conversatorio y invitarlos para poder continuar en esta dinámica de capacitación continua que el Colegio de Periodistas tiene en su diario vivir. Muchísimas gracias, muy buenas noches y profundamente agradecido con todos los aportes de ustedes cuatro allá en el auditorio y de Pablo allá Pablo Alvarado desde los Estados Unidos. Y gracias a los que han tenido o han sacado el ratito para poder participar en este conversatorio. Buenas noches.
Bueno, recordar que este conversatorio se hace muy importante en el marco del Día del Periodista Costarricense, en el que se conmemora también, más allá de celebra, también se conmemora el lamentable hecho de un atentado, el atentado de La Penca. Entonces, también un día para reflexionar hoy. Bueno, cerramos así este conversatorio, muchísimos temas, pero lamentablemente se fue el tiempo, así que agradecer a las colegas Andrea Hidalgo, Febe Cruz, Kimberly Herrera, Javier Arguedas y Paulo Alvarado por este generoso intercambio con estudiantes de periodismo de las universidades de Costa Rica, Internacional de las Américas y Latina. Muchas gracias al estudiantado de estas universidades y también al público que nos acompaña en el auditorio Rogelio Fernández del Colegio de Periodistas o también de forma virtual. A nombre del Colegio de Periodistas y Profesionales en Ciencias de la Comunicación de Costa Rica, queremos agradecer también la participación a todas las personas panelistas y a todos los que estuvieron esta noche. Muy buenas noches, muchas gracias por acompañarnos.